Buenas tardes a todos ustedes, hermanos. Bienvenidos sean todos los invitados que hoy nos acompañan a la Iglesia de Cristo. Le doy las gracias a Dios, como siempre, por poder estar hoy aquí con todos ustedes a venir a escuchar la palabra de Dios, ¿no? En la cual ocasión a mí me tocó darle la vuelta a las páginas, porque la palabra, pues, sabemos que la palabra es quien nos da y las instrucciones, y yo no puedo decidir qué es malo, o bueno, falso o verdadero, si no vengo a este libro que es la Biblia. Porque en este libro te dice todo lo que tienes que hacer para salvar tu alma. Te explica todas las cosas que son de Dios y en igual manera todas las cosas que son del enemigo. Por eso es de suma importancia que usted y yo estudiemos las Santas Escrituras día con día, para crecer espiritualmente y en igual manera ser útiles a Dios. ¿Entiendes? Porque si estamos cayendo en el mismo hoyo día con día, pues ¿cómo vamos a madurar espiritual? ¿Cómo vamos a ayudar en la obra de predicar el Evangelio? Porque eso se trata, ¿no? Porque sabemos que el mundo está lleno de falsedades, hermano. Falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos maestros, falsos amores, falsos amigos. Por lo cual, como dijo Cristo allá en Mateo 7:20, por sus frutos los conocerás. Por sus frutos conocerás. Todo lo que no concuerda con la Escritura no es de Dios. Es así de fácil, es así de simple. Lo que no concuerda, sincroniza con las Santas Escrituras, con la doctrina de Cristo, no es de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué nos dice? Vamos a ver allá lo que nos dice Primera de Juan 4. Primera de Juan 4, versículo 1. Primera de Juan 4, 1. Amados, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Imagínense, cuando se escribió este libro, el anticristo ya estaba en el mundo. ¿Qué será de hoy, no? Muchos anticristos hay. Pero al punto que voy, hermano, es probar los espíritus. Probar qué tipo de doctrina
qué tipo de enseñanza, qué tipo de enseñanzas que le han impartido a esa persona en la cual tú les quieres predicar el Evangelio, ¿no? O le estás hablando de Dios. Un ejemplo, antes de salir del trabajo en la mañana, estaba hablando yo con alguien de las cosas así de la Biblia, ¿no? Que nunca yo había hablado con esta persona de estas cosas, de hecho. Y ahí yo estaba probando los espíritus, ¿entiendes? ¿Qué tipo de doctrina trae esta persona? Porque él me decía que pues él era cristiano y esto y esto otro, ¿no? Entonces, al estar hablando de estas cosas, entran otras personas al trabajo y estaban escuchando la conversación. Lo curioso del caso es que otra persona ahí me empieza a hacer preguntas a mí. Entonces empezamos a hablar y la conversación se empieza a hacer más grande, ¿no? Y pues quedamos con que yo le enseñaría el curso bíblico. Y eso salió de la nada. O sea, yo estaba probando los espíritus por otro lado y entra aquí otra persona que está interesada en las cosas de Dios y le digo, pues si quieres yo te puedo enseñar un curso bíblico, le digo. A mí me lo enseñaron y son las verdades básicas que uno debería de saber, ¿no? Entonces dice, sí, yo estoy dispuesta a ver estas cosas, dice. Y porque ella pues está teniendo esos... Bueno, el punto es que de la nada cuando uno prueba los espíritus se da cuenta, ¿me entiendes? De quién necesita a Dios, quién está en una doctrina incorrecta o hay errores en eso. Porque como digo, el enemigo, hermanos, ha estado ocupado, ¿sí? El enemigo ha estado ocupado y ha estado sembrando en igual manera su semilla. Fíjense lo que dice Cristo ahí en Mateo 13. Me pongo a pensar, las veces que no predicamos el Evangelio, el enemigo los gana a alguien. Las veces que no predicamos nosotros, el enemigo sin descansar está sembrando la semilla, ¿no? Otra semilla la cual que no es de Dios. Pero pasemos ahí a Mateo 13, empezamos con el 24. Mateo 13, 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Es muy clara la parábola aquí, hermanos. Sabemos que la cizaña representa a aquellos que son de otras doctrinas, que son de otras enseñanzas, que no vienen de la enseñanza del verdadero y completo evangelio. De igual manera, el trigo son los que son de la doctrina de Dios, ¿sí? De la verdadera doctrina de Cristo. Sabemos que los segadores son los ángeles y el día de la siega va a ser el día, pues, el día del juicio, ¿no? El último día. ¿Quién fue el culpable de todo esto?
el enemigo. El enemigo fue y sembró la cizaña, así como el enemigo siembra falsas enseñanzas, falsas doctrinas a nuestros familiares, a nuestros amigos, el mundo entero. Como decía, cuando uno deja de predicar, el enemigo está ganando terreno. Y siempre va a ser así la cosa, ¿no? Y no es una sorpresa, porque sabemos, como dice 1 Juan 5:19, sabemos que el mundo entero, sabemos que somos de Dios, dice la Escritura, y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno, bajo la manipulación de este ser, ¿no? Y ha infiltrado todo aspecto de nuestras vidas. Las religiones, las doctrinas, el entretenimiento. Siempre me fijo que promociona lo malo y lo hace ver bueno. Y no se diga ni se hable de la perversidad del hombre, ¿no? Que lo hace ver como algo normal. Para que el día de mañana tu hijo o tu hija vean a dos hombres besándose y digan que eso es normal. Esa es la nueva norma. Cual no es así. Esa es una abominación ante los ojos de Dios. Pero el que es estudiado, hermanos, en la Escritura, el que estudia, medita día con día, ve más allá, ¿sí? Ve más allá de lo que ve el mundo, ve la manipulación. Es un hombre, una mujer prudente. Me gusta lo que dice Proverbios 23 sobre el hombre prudente. Voy a pasar ahí. Fíjense muy bien, Proverbios 22:3. Proverbios 22:3. El avisado, el hombre prudente, en otras traducciones, el avisado, el prudente, ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado ve el mal y se esconde. El que es prudente, el que estudia la Biblia, ve lo malo y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Y hay veces que uno recibe el daño por andar en la simpleza de las cosas de la vida, ¿no? Y digo yo, wow, ¿cómo pude caer ahí otra vez? O sea, ¿cómo me dejé llevar por la emoción? ¿O por qué no me puse a meditar esto en oración tal vez, ¿no? Y pues uno se queda ahí, como digo, saliendo del mismo hoyo otra vez. Ahora, hermanos, hablando del enemigo, Satanás no es una deidad, no es Dios. Dios es deidad, Satanás es un ángel creado. No tiene poder infinito como lo tiene Dios. No sabe lo que hay en tu corazón, porque Él no tiene el poder de leer tu mente. Y eso lo puedes ver allá cuando tengas tiempo, lee el libro de Job y te darás cuenta que Satanás no sabe lo que hay en tu corazón, mas Dios sí sabe. Dios es omnipotente, puede estar en todas partes, en todos lugares al mismo tiempo. La Escritura allá en Isaías dice que Dios se sienta sobre el círculo de la tierra y ve a los habitantes de la tierra como langostas. Eso es algo increíble que me gusta leer así, escrituras de esas. O como cuando Cristo dice, cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy entre ellos. Cristo puede estar sentado sobre el círculo de la tierra y en igual manera aquí con nosotros. Bueno, lo que voy es, Dios tiene todo poder. Y solamente Dios sabe lo que hay en tu corazón. Pero lo que sí sabe el enemigo
es como poner tropiezos en tu camino. Cómo atraerte, cómo seducirte por medio de los deseos de la carne. Ahí vienen las 3 avenidas. Deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Me pongo a pensar, me pongo a pensar en David, cuando veo a aquella mujer que se estaba bañando. David, siendo un hombre de Dios, entregado a Dios, tras el corazón de Dios, dice la Escritura, los deseos carnales lo dominan. Los deseos carnales dominan a David y él comete pecado con esa mujer, ¿no? Y lo peor del caso es que de ese pecado lleva algo peor. Manda a matar al esposo de esta mujer. Lo manda donde está la guerra más, donde se está peleando más feroz. Pero David era un hombre tras el corazón de Dios, que amaba a Dios y guardaba sus mandamientos. Y por lo tanto que amó David a Dios, Dios lo perdonó. Dios lo perdonó. Me pongo a pensar lo que dice Cristo. El que mucho ama, mucho se le perdona. Al que poco ama, poco se le perdona. ¿Sí? Póngase a meditar en eso. El que mucho ama a Dios, mucho Dios le va a perdonar a esa persona. Y si amas poco, pues poco se te va a perdonar. La pregunta debería ser, ¿amas tú a Dios? ¿O cómo amas a Dios? Si hay veces que entre nosotros hay discordia, hay disensiones, hay pleitos, celos, iras, contiendas, como dice la Escritura, ¿cómo vas a amar a Dios si no estás bien con tu propio hermano? ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente en esa forma si seguimos atados a esos sentimientos insanos que no los traen nada bien a nuestra vida espiritual? Eso es algo en qué pensar, hermanos, porque pues esto no es un juego, ¿no? Y el propósito es de crecer espiritualmente. O ahora los deseos de los ojos. Me pongo a pensar en Eva. Cuando Eva vio esa fruta prohibida, como dicen los tucanos. Cuando ella vio esa fruta, ella le parece bien a la vista. Se le ve bien, el pecado se ve bien, hermano. ¿Sí? El pecado como que te da brillo a los ojos, ¿no? Y te atrae. Eso es lo que hizo, es lo que le pasó a Eva. Y vino pecando y ahora estamos en el enredo en el que estamos. Pero yo no puedo decir que soy mejor que Eva, porque somos del mismo material. La cosa es, hermanos, que el pecado así nos atrae, no se ve bien, pero no sabes que después vienen las consecuencias y son peores que el placer que trae ese pecado, ¿no? Me pongo a pensar en el proverbio que dice, no veas el vino cómo rojea en el vaso, dice, o cómo se mueve en el vaso, y después muerde como una serpiente, dice. Ese es el pecado. Así es. Se ve bien y a lo último sales dañado. Y pudiste haber evitado esto. Pudiste haber evitado, pero porque dejas que estos deseos carnales, que no los podemos controlar hay veces porque no los enfocamos en Dios, los causan estos problemas. La vanagloria de la vida, el amor a las riquezas, el amor a lo material. ¿Qué le pasó a Judas? Judas vendió a Cristo por 30 miserables monedas de plata. Fíjense cómo aquí Satanás apela a eso, a lo que le gusta a la carne, ¿no? Judas siempre traía con él la caja de dinero y siempre le robaba dinero ahí. Entonces Satanás sabía que a Judas, aquí lo voy a agarrar a Judas, por el medio del dinero, por medio de las riquezas.
Y es lo que vino pasando, ¿no? Cristo dijo que fuera mejor que ese hombre que traicionara al Hijo de Dios, que no hubiera ni nacido. Imagínense ustedes eso. Judas, al ver lo que hizo, ya después fue y se colgó. Dice que la Escritura que su vientre explotó. Eso es algo increíble, o sea. Pero por ahí siempre van a venir, por esas tres avenidas, siempre el enemigo está constantemente y va a estar constantemente tratando de sacarte, ¿sí? Sacarte del camino de la fe, del camino de la luz, donde tienes protección, donde tienes esperanza. Ahora, con lo que estaba diciendo ahorita, que cómo Satanás apela a estos, porque Satanás sabe lo que le gusta a la carne, conoce muy bien este cuerpo, lo ha estudiado muy bien y sabe lo que el hombre quiere, ¿no? Pasemos ahí a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, ¿qué puse aquí? Versículo 12. Santiago 1:12. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, porque es lo que es, una prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Repito, sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo carnal es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, entonces el deseo carnal, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Estamos hablando de una muerte espiritual, no una muerte carnal. Ahora, Satanás no te fuerza, no puede forzarte a que tú peques. Nadie te puede forzar a que tú peques. Te pone la tentación en tu cara, eso sí, pero Él no te puede forzar. Entonces, Él te atrae las cosas, te las trae a ti para que tu concupiscencia es lo que te haga caer, Te lo trae a ti, te enseña estas cosas, ¿sí? Te enseña los placeres, te enseña estas tentaciones, tal como se las enseñó a Cristo cuando Cristo anduvo en el monte, ¿no? 40 días. En el moment in time le enseñó todos los reinos del mundo, todos los placeres, sus riquezas. Mas Cristo lo venció usando la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros también podemos resistir al enemigo usando la palabra de Dios. Hermano, si usted no va a usar la palabra de Dios, olvídese. No importa quién es usted en esta tierra, usted no puede con el enemigo. No, usted no puede con Satanás, con sus tentaciones. Son muy fuertes. Solamente el hombre espiritual puede sufrir estas cosas. Y a ese hombre espiritual diariamente necesitas estarle dando comida, esta comida espiritual que es la palabra de Dios. Porque si ese hombre espiritual empieza a flaquear, créeme que tú te vas a dar cuenta, porque qué fácilmente el enemigo te va a empezar a mover, te va a empezar a seducir y a atraer. Pero sobre todas estas cosas, Dios es el que ha puesto el límite a esas tentaciones, ¿no? Dios le ha puesto el límite a las tentaciones de Satanás. Y no va a dejar que seas tentado más allá de tu capacidad de resistir estas cosas. ¿Qué es lo que digo? Pasemos a 1 Corintios 10.
aquí como los estamos metiendo ya en comida muy espiritual aquí. Primera de Corintios, capítulo 10. Versículo 13. Primera de Corintios 10, 13. Y no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, es decir, que no sea común al hombre. ¿Qué es común al hombre? Usted ya lo sabe. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, que no os dejará ser tentados más de lo que puedes resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Ahora, junto con la tentación, Dios provee la salida para que tú escojas, para que tú tengas el último, el decidir, ¿no? Porque así Dios nos ha hecho con voluntad propia. Nosotros decidimos qué es lo que queremos hacer, si queremos estar aquí el domingo o queremos estar dormidos hoy. Yo sé que trabajé anoche. Si yo quisiera, yo pudiera estar dormido. Pero aquí me conviene estar, hermano. Aquí me conviene estar porque estas cosas, esta vida pasa muy rápido y uno nunca sabe, ¿no? Eso es just my thought. Pero a lo que voy, hermanos, Dios te da el escoger. Nadie te va a forzar a hacer nada. Pero Dios sí quiere que escojas el qué, el bien. Aunque Dios no te fuerza, Dios quiere que escojas el bien. Para que seas fuerte, porque en esa manera vas a poder madurar. Y así crece uno espiritualmente hablando, ¿no? Así vas a crecer, así vamos a madurar en nuestras mentes. Y esas cosas que antes que fácilmente caíamos, pues las vamos a poder evitar usando la palabra de Dios. Así como Cristo resistió el tentador, en igual manera, así también nosotros aprendamos de Cristo y con las Escrituras resistir. Se suena fácil, yo sé. Suena fácil decir estas cosas, pero cuando estás en la prueba, ahí te das cuenta de qué tan maduro eres, ¿no? O qué tan preparado has estado en tu vida espiritual. Ahí te das cuenta. Yo sé que es fácil para mí decirlo, y muchos de ustedes van a salir hoy luciendo a mí y vamos a volver a caer en el mismo pecado, y así es un círculo, ¿no? Un círculo vicioso de la única salida de ahí es resistir, es el sufrir la tentación. Pero la cosa es, hermanos, el hombre no quiere sufrir. That's the problem. El hombre no quiere sufrir estas cosas. Dejamos que el hombre carnal tome control y nos hace un relajo. Créeme, yo been there, done that. Pero cuando soportas, te haces fuerte. Cuando escoges tú hacer el bien, Dios te hace fuerte. Y tú así, siendo fuerte, me ayudas a mí. ¿Sí? Ayudas a tu hermano, a tu hermano soldado, fellow soldier. En la fe, Dios quiere que seas fuerte para que tú le ayudes a aquel que no es fuerte. Para que tú me ayudes a mí. Yo no soy fuerte, pero tú sí. Me fijo ahora en el caso de Job. Dios permitió que Satanás tentara a Job más allá de lo normal. Más allá de lo normal, Satanás dijo, verás, quítale todo y verás si no te blasfemia en tu presencia. Al fin y al cabo, hermanos, Satanás, porque Dios le permitió y puso el límite, ¿sí? Porque Dios es el que pone el límite. Téntalo, pero no le vas a quitar su vida.
Su vida no se la vas a tentar. Satanás vino y le quitó todo a Job, pero Job nunca pecó, ni blasfemió contra Dios. Job fue un hombre completo. Con esto me quedo con la escritura. En el caso de Job, me quedo con lo que dice Job capítulo 1. Pasemos allá, por favor. Dice Job 1:8. Me quedo con esto, de este ejemplo de Job. Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, completo y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Sí? Dios mismo le dice a Satanás: oye, ¿no has considerado a mi siervo Job? En las cualidades de Job, fijémonos: varón perfecto, es completo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué podemos aprender de Job, hermanos? Estas cualidades. Estudiemos las cualidades de Job. Varón completo, podemos ser completos en el conocimiento, en el conocimiento de la doctrina de Dios. Recto, temerosos de Dios y apartados del mal. Cuando uno le teme a Dios, hermano, uno demuestra una confianza enorme con Dios. Cuando tú temes a Dios, cuando tú temes al mandamiento, Dios te va a bendecir consideradamente. Hay una escritura que dice eso en los Salmos, no me acuerdo muy bien, pero Dios bendice a aquellos que le temen al mandamiento. Esa persona, Satanás no puede ni mirarlos, porque Dios está con ellos siempre. Pero esas son las cualidades, hermanos, que usted y yo deberíamos estudiar y analizar bien estas cosas. Ahora, ¿cómo los defendemos del tentador, del enemigo? Porque el enemigo, como dice la Escritura, anda tras de nosotros como un león rugiente, viendo a quién va a devorar. Primera de Pedro 5:8. O cuando le dijo Cristo a Simón, que es Pedro: Simón, Simón, le dice, Satanás ha venido a mí, te ha pedido para, ¿cómo se dice esa palabra? Bueno, ¿por qué no pasamos allá? Pasamos a Lucas 22. A Lucas 22:31. Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. Esa es la palabra que no se me vino. Para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Sí? Para zarandearos como al trigo. O sea, cuando cortas trigo, así Satanás te quiere cortar a ti también. Y él le pidió, fíjense bien, la autoridad aquí de Dios, ¿no? Satanás no puede nomás ir y empezar a cortar gente, no. Dios es el que tiene toda autoridad sobre todo. Eso me maravillo yo en estas cosas. O sea, Dios le dio permiso que tentara a Job. Dios no le dio permiso para que para que viniera y le hiciera daño a Simón. Pero como decíamos, solamente
la respuesta de cómo defendernos de este enemigo que es fuerte, porque la Escritura dice que es fuerte. ¿Sí? No es un angelillo nomás, es este es un ser espiritual muy astuto y fácilmente los hace daño. Pasemos a Efesios 6, por favor. De hecho, en Isaías dice que Satanás es un querubín. Un querubín es una clase de ángel pues, entre el armada angelical de alto nivel, ¿no? No para gloriarlo, pero dice Cristo que es fuerte. Como cuando dice, cuando Cristo dijo, si un hombre viniera, no me acuerdo muy bien de la Escritura, pero bueno, pasemos a Efesios 6, 10. Fíjense bien aquí, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. En el Señor es Cristo. Estar en Cristo es estar en la iglesia. Estar en la iglesia es estar en el cuerpo de Cristo, donde fluye la sangre de Cristo. Cuando pecamos, los arrepentimos y esa misma sangre continuamente te va limpiando, mientras te mantengas en la fe. Fortaleceos en el Señor, es decir, en Cristo, en su iglesia y en el poder de su fuerza. El poder de Dios es el Evangelio. Romanos 1:16. Y en el poder de su Evangelio, vestidos de la armadura de Dios, para que pueda estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos hablando ya del mundo espiritual, ¿no? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Solamente así, hermanos, vamos a poder defendernos de este ser que anda atrás de nosotros, que nos quiere sacar de la iglesia, nos quiere sacar de esa linda esperanza que tenemos de que cuando nos vayamos de este mundo vamos a entrar a nuestro descanso. Él sabe, o sea, Satanás estuvo en la gloria, estuvo allá arriba, ¿no? Pero él fue echado afuera porque le volteó a Dios, quiso ser como Dios. Entonces él sabe estas cosas y él lo que no quiere es que tú alcances estas cosas. Te quiere llevar con él. La conclusión de todo esto, hermano, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado en nuestras vidas diarias, en nuestras relaciones. Tenemos que tener cuidado con quién tú hablas, con quién tú te involucras, porque falsedad hay por todos lados. Y el enemigo está esperando, pacientemente está esperando a que hagas un error para venirte con todo el mundo encima sobre ti y tú te sientes tan culpable
que tú ya no quieres seguir a Dios. Te sientes tan culpable por tu pecado, porque tal vez te desapartaste de Dios, que te tienes así en una esquina, tú ya no mereces esto, ni el otro, ni aquello. Así es el enemigo. Pero la verdad es que Dios murió por ti. Dios dio su vida por ti. Ya no somos de nosotros. La Escritura dice que este cuerpo ya pertenece ¿a quién? A Cristo. La mente pertenece a Cristo. Entonces hay que glorificar a Dios con nuestros cuerpos, con nuestras mentes, con nuestras acciones. Pero para hacer eso, hermanos, para hacer eso se necesita madurez espiritual. Se necesita madurez. Se necesita de que tú pongas de tu parte en igual manera y que tú sacrifiques lo que el mundo no sacrifica, que es este cuerpo y sus deseos. Hermanos, eso es todo lo que Dios me dio hoy. Espero que les haya edificado. Si hay aquí alguien, un invitado que quiere obedecer el Evangelio, aquí hay agua, que lo detiene que sea escrito en el libro de la vida, ¿no? Porque déjeme decirle que cuando usted salga de aquí, ya lo están esperando allá afuera. Dios los bendiga, hermano.